Buenas tardes, bienvenidos asistentes al webinar. Gracias por participar de la propuesta del Instituto MAR de Capacitación Docente Continua. La formación inicial que recibe el docente es importante y la base para el desempeño de la educación. MAR se propone proporcionar herramientas para la actualización permanente desarrollado a través de capacitaciones conocidas que dictan webinars gratuitos y cursos arancelados, dirigidos a docentes, padres y público interesados en temas relacionados con la educación y formación personal. MAR ingresó formalmente a la Asociación Argentina de Escuelas Grupo Sevilla y la invitación es a formarse profesionalmente y graduarse con acreditación de validez nacional y reconocimiento internacional. Daremos comienzo a la temática de hoy, la enseñanza para la comprensión en el área de las ciencias sociales. Importancia del enfoque pedagógico en los procesos de enseñanza-aprendizaje a cargo del profesor Juan Manuel Gómez Cotés, licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico y magíster en Pedagogía de la Universidad de La Sabana, República de Colombia. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por asistir y traernos toda esta información tan interesante. Buenas tardes, ¿sí me pueden escuchar? Muy bajito se le escucha. Buenas tardes, ¿sí? Aumente, apenas se le escucha. Ok, bueno. Voy a apagar aquí, minuto. Ahora sí, ¿no? ¿Ustedes Bueno, escuchan? Avísenme, porque yo lo escucho suave. sí. ¿Sí me pueden oír? Para dar inicio al webinar. Ok, listo, perfecto, se escucha. Bien, Bueno, perfecto. sí, Ahí con Evelyn se pone de acuerdo. ok. Bueno, reitero la bienvenida a todos y ya hacían la presentación de mi perfil académico y el curso del que vamos a tratar el día de hoy es el webinar gratuito es tiene como temática la enseñanza para la comprensión en el área de las ciencias sociales. Quisiera aclarar que este enfoque pedagógico que es la enseñanza para la comprensión también aplica a otras áreas. Entonces, aquí lo que voy a tratar de hacer es dar conceptos generales, ¿no? Para que ustedes lo puedan tener en cuenta en sus áreas de enseñanza. Y bueno, simplemente voy a tomar como ejemplo las redes sociales. Entonces, que quede claro que este enfoque pueden implementarlo en áreas como matemáticas, ciencias naturales, lenguaje. Entonces, ahí estamos claros ahí. Empiezo hablando del concepto de enseñanza para la comprensión. ¿Qué es la enseñanza para la comprensión? Es un enfoque pedagógico que tiene su origen en el proyecto Cero, ¿no? En las investigaciones que realizó el proyecto Cero hace unos años. Entonces, ellos dieron como resultado este tipo de enfoque pedagógico que comenzó a ser implementado en las aulas de docentes de varias escuelas en los Estados Unidos y ha llegado a varios espacios de América Latina, incluyendo la República de Colombia. Este enfoque ha sido trabajado en la Universidad de La Sabana y en algunas aulas y también está siendo aplicado en varias instituciones oficiales de la República de Colombia. Entonces vamos a empezar a dar más detalle de este tipo de enfoque pedagógico. Bien, entonces la presentación de las diapositivas, hacen el favor para ir avanzando. Ahí vamos, profesor, con las diapositivas. Okay.
Bien, entonces comenzamos la presentación. Bien, la enseñanza de la comprensión para la comprensión, según Tina Blake, se refiere a un concepto general que llamamos tópicos generativos. ¿Qué son los tópicos generativos? Son temas, cuestiones, conceptos, ideas que proporcionan profundidad, proporcionan mayor significado, establecen conexiones y son un tipo de variedad de puntos de vista en cualquier grado para apoyar el desarrollo de las comprensiones de los estudiantes. Entonces, que quede claro que los tópicos generativos son conocimientos que por sus características especiales para el docente y el contexto de la institución educativa permiten que sean profundizados por los estudiantes. Siguiente diapositiva, me hacen el favor. Entonces aquí damos inicio con una frase de Naval 2008, página 13, dice: la sociedad espera de la universidad científicos y profesionales competentes, con una personalidad madura. Se suele decir que no basta con que el estudiante pase por la universidad, sino que la universidad debe ayudar a su formación o transformación, que será una inversión a fondo para toda su vida. Entonces, aquí tenemos en cuenta que la enseñanza para la comprensión ayuda a profundizar ciertos conocimientos que podrán ser aplicados por los estudiantes, o sea, conocimientos que sí serán útiles para ellos en su vida cotidiana. Avanzamos. Bien, entonces, tópicos generativos. ¿Qué les decía de los tópicos generativos hace un momento? Les hablaba que los tópicos generativos son preguntas, son temas, son conceptos, son ideas que tienen profundidad, que tienen mayor significación, que establecen conexiones, que tienen varios puntos de vista y que se pueden desarrollar en un grado específico para desarrollar la enseñanza de los estudiantes. Entonces, los tópicos simplemente son los conocimientos que son especiales para nosotros los docentes y también son adecuados teniendo en cuenta el contexto de la institución educativa y permiten que el estudiante los maneje fácilmente. Siguiente. Entonces, ya definido el tópico generativo, puedo establecer que el tópico lo puedo elegir, ¿no? En los planes de estudio de las instituciones educativas siempre nos estipulan, nos establecen ciertos temas y por lógica nunca se alcanzan a dar, ¿no? Es falso que un docente logre abarcar todo lo que diga el pensum. Siempre trata de hacerlo, pero ¿no? Rara vez lo hace. Entonces, este enfoque simplemente dice que hay que escoger temas que sean especiales, que tengan unas características especiales para desarrollarlo y que sean familiares al estudiante. Entonces ya les hablaba del tópico generativo, ahora les hablo de las metas de comprensión. Entonces las metas de comprensión siempre deben empezar por lo que se pretende realizar. Entonces, ¿qué significa comprender dentro de este enfoque pedagógico? Que todo se desarrolle de acuerdo al desempeño. ¿Y cómo se estructura la enseñanza para que los estudiantes puedan comprender, puedan desarrollar comprensión? Entonces, la meta de comprensión simplemente es el objetivo, ¿no? El derrotero al que se pretende llegar. ¿Avanzamos? Entonces, el docente siempre inicia con lo que él quiere desarrollar. ¿Qué es lo que quiero que mis estudiantes entiendan? ¿Qué es lo que quiero que mis estudiantes comprendan? Entonces, las metas de comprensión simplemente las establecemos, las podemos establecer al inicio de la unidad. Recuerden que tiene en cuenta un tópico, un tema, o también la podemos ir desarrollando en el transcurso de la unidad, estableciendo nuestras metas. Entonces las metas de comprensión obedecen a estas preguntas, ¿no? ¿Qué quiero que el estudiante comprenda? ¿Cómo quiero que él llegue a comprender ese tema? ¿Cómo
puede él expresar lo que aprende, lo que comprende, y para qué es importante lo que se comprende. Avancemos. Entonces las preguntas claves son esas: ¿qué es comprensión y qué es comprender? ¿Qué es lo que quiero que el estudiante entienda? Siguiente diapositiva. Bien, entonces, tengamos en claro, tengamos definido lo que es la meta de comprensión. Simplemente la meta de comprensión es el proceso o la habilidad que deseamos que desarrollen nuestros estudiantes y que contribuyan a establecer un punto, ¿no?, en todo este proceso donde nosotros pretendamos que él se dirija, ¿no? O sea, son los objetivos que orientan la planeación, lo que nosotros queremos desarrollar, lo que nosotros queremos fundamentar. Entonces, permite que los estudiantes conozcan los contenidos, realicen las actividades de acuerdo a la información de esos contenidos y aprenden su importancia para el contexto, ¿no?, para la vida cotidiana de ellos, y que ellos puedan expresar lo que entiendan de ese concepto. Entonces, esas son las metas de comprensión. Entonces, hablando de ejemplos, teniendo en cuenta el área de ciencias sociales, podemos tomar un tópico generativo. Entonces, asumamos un ejemplo. Un ejemplo puede ser como tópico generativo una fecha, ¿no?, especial. Por decir, aquí en el departamento de La Guajira, que es como que la entidad donde yo vivo, puedo explicar una batalla que se dio aquí regionalmente, ¿no?, para el proceso de independencia. En nuestra independencia sucedieron varias batallas, pero en los colegios siempre se nos enseñan a resaltar las del 7 de agosto, la batalla del Puente Boyacá, que es la que más se enseña y se habla mucho en los colegios, la batalla del 7 de agosto. Pero en nuestro país existieron muchas batallas que fueron igual de importantes para la independencia. Entonces, en nuestro departamento hubo una batalla, la batalla de Laguna Salada, donde se liberó parte de nuestra región. Y muchos estudiantes de nuestro departamento conocen más del 7 de agosto que de la batalla de Laguna Salada. Entonces, establezcamos eso como un tópico, la batalla de la Laguna Salada. Ese es nuestro tópico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente está muy cercano a la realidad de nuestros estudiantes. Tiene que ver mucho con el espacio geográfico donde vive el estudiante. Es más cercana a Laguna Salada que el Puente Boyacá. Bien, entonces aquí les leo estos pensamientos de David Perkins y Tina Blake, que fueron los que impulsaron este enfoque pedagógico. Todos tenemos una concepción relativamente clara de lo que es el conocimiento. Cuando un alumno sabe algo, lo puede producir cuando se le pide. Puede explicarnos el conocimiento o demostrarnos las habilidades. La comprensión es un asunto más delicado y va más allá del conocimiento. La comprensión es poder realizar una gama de actividades que requieren pensamiento en cuanto a un tema, por ejemplo, explicarlo, encontrar evidencia y ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, presentar analogías y representarlo de una manera nueva. Es decir, acercar ese conocimiento a la vida cotidiana, es lo que estamos aquí resaltando. Y sigo con lo que expone Martha Stone, también impulsora de este enfoque pedagógico. Comprender también es más que una habilidad rutinaria, bien automatizada. Comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. Para decirlo de otra manera, la comprensión de un tópico es la capacidad de desempeño flexible, con énfasis en la flexibilidad. La comprensión se presenta cuando la gente puede pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que sabe. Por contraste, cuando un estudiante no puede ir más allá de la memorización y el pensamiento y la acción rutinaria, esto indica falta de comprensión. Lo que le decía, el concepto tiene que ser tan familiar o debe partir de lo que el estudiante sabe para construir. Siguiente diapositiva.
Bien, entonces, esta frase, ¿sí? Esta frase de la Universidad de los Andes, que está en la página de la Universidad de los Andes, dice algo importante, dice: ser capaz de llevar a cabo una serie de acciones o desempeños que demuestran que uno ha captado un tópico y que al mismo tiempo se progresa en el mismo. Una serie de pasos. Entonces, este enfoque se basa en una serie de pasos que solo surgen a partir de una unidad. La unidad, como lo reitero, la unidad parte de un tópico generativo. Simplemente escogemos un tópico generativo y ese es el tema con el que nos vamos a casar durante el transcurso del periodo académico. Un solo será suficiente. Vito Perrone afirma que en el contexto histórico se ha evidenciado que grandes cantidades de alumnos no están recibiendo una buena educación consecuente, es decir, una educación que le permita ser pensadores críticos, gente que plantee y resuelve problemas y que sean capaces de sortear la complejidad, ir más allá de la rutina y vivir productivamente en este mundo en rápido cambio, la economía global. Entonces, el conocimiento debe ser familiar, el conocimiento debe ser cotidiano, el estudiante lo debe saber manejar, ¿no? Y para eso el conocimiento tiene que estar muy ligado a él. Entonces, ahí nos están hablando de desempeño de comprensión. ¿Y qué son los desempeños de comprensión? Bueno, Blake nos decía que los desempeños de comprensión son actividades que tienen como meta permitir que los estudiantes encuentren la oportunidad de desarrollar una serie de actividades donde ellos puedan construir conocimiento a partir de la información que yo como docente le suministro. Entonces, los desempeños obedecen a la intención del docente, a la intención que yo tenga, y responden ¿a qué? A lo que habíamos hablado al principio, las metas de comprensión. Entonces, esos desempeños tienen que ir a las metas de comprensión. Entonces, meta de comprensión, volvamos al ejemplo de mi tópico, la laguna salada. Mis metas serían: quiero que mis estudiantes comprendan la importancia de la batalla de la laguna salada para nuestro departamento. Esa sería una meta. ¿Y qué actividades de comprensión? Bueno, más adelante seguimos acá. Siguiente diapositiva. Entonces, la pedagogía de este enfoque simplemente se centra en 4 aspectos, ¿no? Que ya les he dicho. Lo primero, ¿qué debemos enseñar? ¿Qué quiero que el estudiante entienda? ¿Qué es lo que quiero que el estudiante entienda? Y el elemento que aborda esta pregunta, ya reitero, son los tópicos generativos. Recordemos que los tópicos generativos son los temas o conceptos que elegimos para trabajar. ¿Qué vale la pena comprender? ¿Qué vale la pena que mis estudiantes entiendan? Entonces, ahí surgen las metas de comprensión, lo que yo quiero que mis estudiantes desarrollen comprensión. ¿Cómo debemos enseñar para comprender? Ahí están los desempeños de comprensión, las actividades que voy a realizar para poder llegar a esas metas de comprensión del tópico generativo. Y cerramos: ¿cómo pueden saber los maestros lo que comprenden los estudiantes y cómo pueden desarrollar una comprensión más profunda? ¿Cómo pueden profundizar los estudiantes acerca de lo que yo les estoy enseñando? Esta pregunta obedece al elemento valoración continua, que es el 4º elemento de este enfoque. Continuamos. Siguiente diapositiva, la imagen. Bueno, entonces, valoración continua. ¿Qué es la valoración continua? Es una evaluación donde se hace un proceso donde se brindan respuestas claras a los estudiantes sobre las actividades que ellos van a hacer. ¿Y qué permite esto? Que el estudiante pueda ir mejorando su desempeño. Y entonces, este tipo de evaluación contribuye a que haya un análisis por parte del estudiante sobre lo que él está realizando, sobre lo que él está aprendiendo. Entonces, son los 4 elementos del enfoque pedagógico de la enseñanza para la comprensión. Primero, tópicos generativos. Segundo, meta de comprensión. Tercero, desempeño de comprensión. Y cuarto, la evaluación continua. Entonces, volviendo
a los tópicos generativos. Al principio de nuestra unidad, cuando nosotros comenzamos nuestra unidad, ella debe partir de unas preguntas. Y esas preguntas nosotros las llamamos hilos conductores. Los hilos conductores serán como que las preguntas claves que guiarán nuestro proceso del desarrollo de la unidad que estemos trabajando. Los hilos conductores. De los hilos conductores surge el tópico, surgen la meta de comprensión y surgen las demás actividades. Entonces podemos realizar varias metas de comprensión y podemos tener en cuenta varios desempeños a partir de los hilos conductores. Un hilo conductor es una pregunta clave. Entonces, siguiendo con el ejemplo, ¿no? Para las redes sociales, ya decía que el tópico generativo de la batalla de la Laguna Salada puede partir de un hilo conductor, que sería, aparte de la batalla de Boyacá, ¿qué otras batallas existieron en nuestro país? O porque es importante conocer la verdadera historia. Serían ejemplos de hilo conductores, preguntas generales para un curso. Siguiente diapositiva. Entonces aquí tenemos los tópicos generativos, que están las características, ¿no? Ideas, temas, conceptos, deben ser abarcadores, deben ser temas que llamen la atención, deben ser temas que motivan al estudiante, que sean fáciles de ellos de conseguir información, que se conecten también con otras disciplinas, ¿no? Entonces volvemos al ejemplo. Tema, la batalla de la Laguna Salada puede desarrollarse interdisciplinariamente, ¿no? Con otras áreas, por ejemplo, ciencias naturales, la importancia de las lagunas. Sí, podemos desarrollarla, puede ser interdisciplinar. Siguiente diapositiva. Autonomía, esa es una palabra clave, ¿no? Tanto para el docente como para el estudiante, que se permita la autonomía. Este tipo de enfoque requiere de mayor autonomía, entonces ya les voy a decir, ya les voy a especificar cómo se ve o cómo se evidencia eso. Siguiente diapositiva. Bien. Entonces, meta de comprensión. Aquí volvemos a la primera pregunta que había planteado. ¿Qué quiero que el estudiante comprenda? ¿Qué es lo que quiero que él entienda? Entonces, volviendo al ejemplo, ¿qué quiero que él sepa de la batalla de la Laguna Salada? ¿Qué quiero que él aprenda de eso? Entonces, eso es conocimiento, eso es contenido. Esa es la primera mención, primer tipo. Contenido, conocimiento. ¿Qué quiero que él aprenda, comprenda? Siguiente diapositiva, que sería el siguiente tipo de meta de comprensión, el método. Pasos. Generalmente, la lectura. En este caso, el área social es la lectura. Y entonces, a partir de la lectura, se hacen las actividades o rutinas que uno establezca, ¿no? Para que el estudiante desarrolle comprensión. Es la forma, el método. ¿Cómo quiero que él aprenda? En este caso, para las ciencias sociales sería la lectura de textos, imágenes, dibujos, mapas, todo lo que el área de ciencias sociales requiere. Fuentes históricas. Entonces, el método. ¿Cómo? El cómo. Siguiente diapositiva. Comunicación. ¿Cómo quiero que él exprese los resultados? Si es posible hacer una exposición, si él puede hacer un ensayo escrito, o puede hacer un relato, un cuento de la batalla. Entonces, siempre está la forma de expresar. ¿Cómo quiero que él exprese lo que él ha comprendido? Siguiente diapositiva. Comunicación, propósito. Sí, sí, propósito. Entonces aquí, ojo, importante esto, ¿no? Propósito tiene que ver con lo que sirve, ¿no? Porque es importante que él aprenda, que él comprenda la batalla de la Laguna Salada. ¿Cuál es la importancia de saber eso? Entonces, reitero, aquí propiamente es importante conocer sobre nuestro contexto, sobre nuestra historia local, para poder entender la historia nacional. Y en muchas instituciones debemos aprender a la historia de barrio, la historia del municipio, la historia del departamento. Entonces, ese es el propósito, conocer más la historia local. Entonces, resumo, meta de comprensión, tienen que ser de conocimiento, propósito,
el método y la comunicación o la forma de expresar. Bien, siguiente diapositiva. ¿Qué comprensiones quiero que mis estudiantes desarrollen como resultado de su trabajo en esta unidad? ¿Por qué estoy enseñando este tópico? Bien, entonces, todas esas preguntas que nosotros nos formulamos tienen que ver con lo que yo quiero, ¿no? Que el estudiante comprenda y lo que servirá para él en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, reitero lo que hemos dicho, ¿no? Hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Del contexto de la institución educativa, las necesidades del estudiante, los intereses que tenga el estudiante. Entonces, siempre hay que mirar qué le sirve a él, qué puede desarrollar él con ese conocimiento, cómo puede él trabajar eso, es lo que aprende, ¿no? Entonces, importante hacer eso. Bien. Entonces, continuamos con la presentación. Bien, entonces la meta de comprensión y los conductores son preguntas generales, ya hemos dicho. Las metas de comprensión deben ser claras, deben ser centrales, deben ser concretas. Las metas de comprensión deben girar en torno al tópico generativo, al tema base. Siguiente diapositiva. ¿Qué pueden hacer los estudiantes para desarrollar y demostrar su comprensión? Ya lo habíamos dicho, los desempeños son claves. Siguiente. Esas actividades que nosotros referimos tienen que ser claras y no deben centrarse en lo que diga el pensamiento del docente. Ahí la clave de todo esto es que el estudiante construya. Entonces, los desempeños de comprensión contribuyen a que el estudiante pueda ir construyendo el mismo conocimiento a partir de lo que él sabe. El docente simplemente lo orienta, el docente facilita, es un guía. Entonces, hay muchas actividades que no ayudan a la comprensión que realizan tradicionalmente los docentes. Ejemplo, un examen donde las preguntas sean falso o verdadero no genera comprensión. Ahora, si hacemos la pregunta abierta, ¿no? Ahí sí puede él desarrollar comprensión. Actividades de memorización tampoco ayudan a la comprensión. Entonces, que quede claro, ¿no? Se necesita que el estudiante aplique o él piense por sí mismo, ¿no? Construya, critique. Sigamos. Entonces, ¿qué deben cumplir estos desempeños? Tienen que dirigirse hasta el logro de las metas, tienen que estar, los desempeños tienen que tener una secuencia, ¿no? Primero explorar, después profundizar y después sintetizar. Tienen que facilitar la construcción del conocimiento, que se visibilice las ideas del estudiante y que se conecten con otras áreas. Y que también involucre al estudiante en su trabajo. Y si es posible, a los padres de familias también. Continuamos. Entonces, con la valoración continua, es importante mencionar que existen muchas formas de evaluar, ¿no? No necesariamente el examen final que se hace de último, ¿no? Hay muchas formas de evaluar y en esta están la autoevaluación, cuando el estudiante es consciente de lo que él ha aprendido, la coevaluación, cuando el estudiante evalúa a su compañero. Entonces son diferentes tipos de evaluación que se pueden desarrollar en el transcurso de la unidad. No necesariamente tenemos que esperar al final de la unidad para hacer la evaluación. Entonces hay muchas formas de evaluar. Se evalúa sobre lo que se trabaja, sobre la actividad que se está haciendo y se retroalimenta. Ojo, esto es muy importante, la retroalimentación. Donde decirle al estudiante en qué está fallando, en qué puede mejorar, señalarle las fortalezas que él tiene. Es importante hacer eso. Y se puede hacer verbalmente, ¿no? Se puede hacer verbal en el transcurso de la actividad. Entonces, es importante eso. Y cerramos con la última diapositiva para dar paso a las inquietudes. Entonces, termino. Vito Perroni dice lo siguiente. Queremos estar en condiciones de decir que ustedes, los profesores, comprenden la importancia de sus propias biografías
poseen buenas habilidades de reflexión, valoran la importancia del pensamiento colectivo, comprenden la enseñanza como algo moral e intelectual, son buenos observadores de la práctica de enseñanza y del aprendizaje, son redactores eficaces de diarios de reflexión, perciben la importancia de enseñar para la comprensión. Entonces, todas las preguntas que uno se formula surgen en el aula. En el aula es nuestro campo, entonces es importante prestar atención a lo que sucede en el aula, las necesidades y los intereses que tengan nuestros estudiantes. Entonces ya creo que concluyo acá, ¿sí? Muy bien, profesor. Excelente, excelente su propuesta. Si hay alguna consulta que quieran realizar, sí se los vamos a solicitar, pueden realizarlo por el WhatsApp, porque ya estamos en el tiempo justo. Y sí agradecerle muchísimo toda esta información. Creemos que tenemos aquí, por ejemplo, una pregunta interesante que es, ¿y qué podremos tener como conocimiento si hacemos el curso? Porque lo que vamos a hacer es invitar a los participantes a que hagan el curso para completar toda esta información que usted nos ha dado, una probada bastante interesante, por cierto. Bien. No, así es. Simplemente lo que hice hoy fue como que una aproximación, ¿no? Lógico que para desarrollar todo este enfoque es necesario más tiempo. Entonces, la idea es acercarlo y para eso recomiendo ciertos textos, ¿no? El libro Enseñanza para la Comprensión de Tina Blake y la investigación que hizo Martha Stone para esta actividad. Entonces, son libros que se pueden conseguir en librerías especializadas, también en internet, también creo que se pueden descargar también. Entonces, igual hay muchos artículos en internet que hablan sobre este enfoque pedagógico y lo explican de manera clara, ¿no? Directa. O sea, no es algo tan complejo para entender todo. Entonces, es lo bueno de esto, ¿no? Es algo sencillo. Y ahí te dan una serie de resultados en internet, de artículos que te muestran investigaciones que se han hecho no solo en sociales, sino en otras áreas del conocimiento. Entonces, sí, es posible organizar todo este acompañamiento de cómo trabajar las unidades, ¿no? Las unidades didácticas. Perfectamente. Bueno, entonces a todos los interesados en que quieran adquirir el certificado de participación, los invitamos a dejar sus datos en el grupo de WhatsApp o comunicarse por el sitio web. El valor es de $5 o el equivalente a su moneda local. Y así podrán ampliar todos sus conocimientos. Aprovechen, esta es una oportunidad. Está en un precio promocional hacer el curso en $19 o el equivalente a su moneda. Y bueno, los esperamos. Estamos muy agradecidos por participar. Si hay alguna otra consulta que quieran realizar, les repito, pueden hacerlo a través del WhatsApp y también allí encontrarán los datos correspondientes al profesor, a cual le agradecemos enormemente toda esta información que nos ha traído, que quiera participar de este grupo. Bueno, no sé si hay algo más que quieran agregar, ¿alguien más?